Una señora vende pollo en una colonia de San Salvador. Madruga todos los días, trabaja 12 horas, ahorra lo que puede. Y cada quincena sin falta entrega $400 a un muchacho que llega a la puerta del negocio. No es un cliente, no es un proveedor, es el cobrador del barrio 18. Y ese dinero, antes de que pasaran 48 horas, ya tenía nombre, destino y dueño. El dueño era Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el Viejo Lin. Y lo que usted va a descubrir hoy no es solo cuánto cobraban, es cómo funcionaba el sistema completo por dentro, quién tocaba el dinero, quién lo movía, quién lo guardaba y en qué terminaba convirtiéndose. Porque esto no era una pandilla pidiendo limosna, era una empresa. Y como toda empresa, tenía contabilidad, tenía jerarquía y tenía un director ejecutivo que controlaba cada centavo desde su celda. ¿Cómo puede un hombre preso desde 2003 saber en tiempo real cuánto están recaudando sus clicas en Santa Ana, en La Unión o en el centro de San Salvador? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta cambia todo lo que usted cree saber sobre cómo funcionaba este país. El Faro tuvo acceso a investigaciones de la Fiscalía General de la República y a audios de intervenciones telefónicas que documentan con precisión el sistema. Lo que esos documentos muestran es que el barrio 18, bajo el mando del Viejo Lin, dejó de funcionar como una pandilla callejera y empezó a funcionar como una corporación, con empleados, con pagos, con contadores, con auditores, con rendición de cuentas. Desde el penal de Cojutepeque, un hombre condenado a décadas de cárcel revisaba las cifras como un contador al que no le cuadran los libros, y cuando algo no cuadraba, hacía una llamada. En una de esas llamadas intervenidas por la Fiscalía, el Viejo Lin contacta al Pitufo, un palabrero recluido en el penal de Izalco que controlaba la cancha de extorsión en Santa Ana. El mensaje era directo: alguien no estaba reportando todo el dinero, algo no cuadraba, y el Pitufo, sabiendo la gravedad de la sospecha, se justificó de inmediato. Esa llamada no es una anécdota, es la prueba de que desde la cárcel el Viejo Lin auditaba su red en tiempo real. Pero aquí aparece la verdadera pregunta: ¿cómo llegaba ese dinero desde la calle hasta él? El sistema tenía 3 capas. La primera era el cobrador, el eslabón más visible y más vulnerable. Era el muchacho que llegaba a la puerta del negocio, recogía los $400, los 275, los 120, lo que fuera. Él era el que se arriesgaba. Según las investigaciones judiciales, algunos cobradores recibían $2 por la gestión. $2 por arriesgarse a 20 años de cárcel si los capturaban en el momento del cobro. Esa cifra dice más sobre la estructura de poder de esta organización que cualquier discurso. La segunda capa era el palabrero de cancha, el responsable de un territorio. Él consolidaba lo recaudado por varios cobradores, descontaba los gastos autorizados, los pagos a abogados, las donaciones a familias de presos y enviaba el resto hacia arriba. Era el contador de campo, el que tenía que cuadrar las cuentas antes de reportar, y el que recibía la llamada del Viejo Lin cuando las cuentas no cuadraban. La tercera capa era la cúpula, y aquí es donde el dinero dejaba de ser efectivo en manos de un cobrador y empezaba a convertirse en otra cosa. $400 cada quincena. Eso pagaba la señora del pollo. Eso pagaban 3 pequeños comerciantes en una sola jornada del 1 de mayo de 2014. Según consta en una conversación interceptada donde el palabrero Chiqui le reporta al Joker que ese día habían recogido $1,380 en efectivo. Solo ese día, solo en un sector. Multiplique eso por los territorios bajo control del barrio 18 en todo el país y empiece a hacerse una idea de la escala. La Fiscalía documentó que en la cúspide del poder del Viejo Lin, las extorsiones generaban entre $400 y $1,400 por quincena, según el tipo de negocio. Una mini agencia de remesas pagaba más que una pupusería. Una empresa de transporte pagaba más que un colono. Y todos pagaban. La negativa tenía un precio que nadie quería pagar. Ahora, la pregunta que ningún vídeo ha respondido del todo: ¿a dónde iba ese dinero una vez que llegaba a la cúpula? Una parte iba a armamento. Cuando la Fiscalía y organizaciones como Inside Crime reconstruyeron los flujos, encontraron que en periodos de tensión entre clicas o de amenaza externa,
La orden que bajaba desde los penales era clara. Una porción del dinero recaudado se destinaba a comprar armas, fusiles, pistolas, munición. La pandilla no dependía del robo para armarse. Compraba. Otra parte iba a lo que podríamos llamar el sistema de bienestar interno. Se pagaban honorarios de abogados para los presos, se enviaban donaciones a las madres y esposas de pandilleros capturados. Se montaban pequeñas despensas en las colonias donde se vendían productos básicos, pañales, leche, arroz. Esa imagen es importante porque explica por qué en ciertas comunidades había vecinos que no querían que la pandilla desapareciera, porque era también su proveedor, su abogado de oficio, su caja de solidaridad, un estado paralelo financiado con el dinero de las víctimas. Y luego estaba la parte que más le costó reconstruir a las autoridades, la inversión en negocios lícitos, vehículos registrados a nombre de terceros, pequeños comercios operados por familiares o colaboradores. La pandilla como empresa no guardaba todo el efectivo en cajas bajo tierra. Lo hacía circular, lo mezclaba con ingresos lícitos, lo blanqueaba a pequeña escala en negocios que nadie señalaría como sospechosos. El chino Tres Colas, el principal hombre de confianza del viejo Lin en las calles, fue durante años el encargado de expandir el modelo. Según reconstruyó la investigación periodística de Fronterat y El Faro, fue él quien llegó colonia por colonia a explicar que a partir de ese momento todos los negocios del territorio, uno por uno, iban a pagar renta, y que una parte fija de ese dinero subiría directamente al viejo Lin, que centralizaría las ganancias para distribuirlas según las prioridades de la estructura, armas para las clicas que las necesitaran, apoyo para los presos y una reserva que nadie salvo la cúpula sabía exactamente dónde quedaba. El muerto de Las Palmas, palabrero de esa colonia, intentó negarse. Dijo que el viejo Lin estaba loco si pretendía administrar el dinero de todos desde la cárcel. No tardó en entender que no había negociación posible. Y aquí es donde la historia conecta con algo que todavía no hemos dicho. Este sistema no colapsó porque las víctimas se rebelaran. No colapsó porque los negocios dejaran de pagar. Colapsó porque el régimen de excepción de Bukele fue lo suficientemente masivo y sostenido como para desmantelar las tres capas al mismo tiempo. Los cobradores fueron capturados. Los palabreros de cancha fueron capturados, y los que estaban en los penales, incluido el propio viejo Lin, quedaron incomunicados de verdad por primera vez en décadas. Porque esa es la clave que explica todo lo anterior. El sistema de dinero del viejo Lin funcionó durante 20 años no porque fuera invulnerable, sino porque el Estado nunca lo atacó en todas las capas al mismo tiempo. Se capturaba a un cobrador aquí, a un palabrero allá, y la red se reorganizaba sola. La lógica empresarial que Lin había instalado garantizaba la continuidad del negocio, aunque cayeran personas. Lo que cambió con Bukele no fue solo la cantidad de detenidos, fue la velocidad y la simultaneidad. Más de 92,000 personas capturadas en el primer año del régimen de excepción. Las tres capas golpeadas al mismo tiempo en territorios que antes eran intocables. El sistema de reemplazo que el viejo Lin había diseñado se quedó sin personas para ejecutarlo. 756 millones de dólares. Esa es la estimación que el Banco Central de Reserva de El Salvador calculó en algún momento como el volumen total de dinero extorsionado anualmente por las pandillas en el país. 756 millones. De comerciantes, de transportistas, de vendedores, de madres que venden pupusas en la esquina. Todo eso pasaba por sistemas como el que el viejo Lin construyó y perfeccionó durante 2 décadas desde su celda. Ese es el número que hay que tener en la cabeza cuando se habla del cuerpo sin reclamar de un hombre que murió en una cama de hospital el 20 de mayo de 2026. No murió un pandillero. Murió el director ejecutivo de una de las operaciones de extracción económica más grandes que ha producido Centroamérica, y la máquina que él construyó ya no funciona. No porque alguien la apagara con un interruptor, sino porque el Estado salvadoreño decidió por primera vez en su historia reciente ir a buscar a cada uno de los engranajes. Lo que queda pendiente es la pregunta que este canal va a seguir investigando. El dinero que pasó por esa red durante 20 años no desapareció. Se invirtió, se blanqueó, se movió. Hay una parte de ese flujo que las autoridades salvadoreñas y los fiscales federales de Estados Unidos todavía están rastreando. Y cuando esa historia tenga nombre, apellido y cifra, la vamos a contar aquí. Si no quiere perdérsela, ya sabe lo que tiene que hacer.
Pero antes de cerrar, hay un detalle que merece su atención porque conecta este guión con algo que está pasando ahora mismo. En 2022, durante las primeras semanas del régimen de excepción, El Faro documentó que un empresario de San Salvador seguía recibiendo llamadas del barrio 18 para cobrar la renta mensual de $275. Pleno régimen de excepción. Policías patrullando a cada rato frente a su negocio. Y el cobrador llegó igual, aunque con instrucciones cambiadas. Esta vez el empresario tenía que ir a dejar el dinero a un lugar, no esperarlo en su local. La pandilla había modificado la logística, pero no había parado la máquina. Eso ocurrió en abril de 2022. La pregunta que ese dato plantea es la misma que Bukele tuvo que responder en los meses siguientes. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una red financiera de esa escala cuando el Estado decide atacar todas sus capas al mismo tiempo? La respuesta fue que no mucho. Para finales de 2023, los reportes de extorsión activa en El Salvador habían caído de forma documentada. Para cuando el viejo Lin murió en mayo de 2026, la cancha que él había construido colonia por colonia, negocio por negocio, ya no existía como operación funcional. Eso no significa que el dinero que pasó por esa red haya desaparecido. Significa que dejó de circular, quedó en algún lugar. Y esa es la historia que todavía no se ha contado completa. ¿Quién tiene ese dinero hoy? ¿En qué forma está? ¿Y qué posibilidades reales tienen las autoridades de seguirle la pista? Es una pregunta que involucra no solo a la justicia salvadoreña, sino a los fiscales federales de Estados Unidos, que llevan años rastreando flujos financieros vinculados al barrio 18 en ciudades como Los Ángeles, Houston y Nueva York. Porque la máquina de dinero del viejo Lin no tenía fronteras, tenía corresponsales. Esa es la próxima historia, y cuando la tengamos verificada, la contamos aquí. Una última cosa que vale la pena decir sobre la lógica de este sistema. El viejo Lin no inventó la extorsión en El Salvador, pero sí fue el primero en darle una estructura que sobreviviera a sus propias capturas. Antes de él, cuando caía un líder, la clica perdía dirección y tardaba meses en reorganizarse. Con el modelo que Lin instaló, la organización tenía continuidad automática, porque el sistema de rendición de cuentas, el flujo del dinero y la cadena de mando estaban documentados internamente y distribuidos entre varios nodos. Si caía uno, los otros seguían funcionando. Eso explica por qué duró tanto, y eso explica también por qué solo un ataque de la escala del régimen de excepción pudo desarticularlo. No bastaba con capturar al director. Había que capturar a los contadores, a los cobradores, a los palabreros de cancha y cortarles las comunicaciones a los que estaban en los penales al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que Bukele hizo. Y el resultado es que hoy la señora que vendía pollo en esa colonia de San Salvador ya no entrega $400 cada quincena a nadie.